Buenos días, ¿cómo están, estimados estudiantes? Días, profe. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Buen día. ¿Sí se escucha claramente? Sí, Ya, por si acaso. Ya, hoy día vamos un poco a ir avanzando. El día viernes nos habíamos quedado o habíamos visto o hecho un repaso de lo que son un poco el tema de conversiones. Dentro de eso vimos conversiones de masa, vimos los del volumen, vimos lo de la presión y vimos también lo de la temperatura, en donde manejamos diferentes tipos de temperaturas. Hoy día vamos a seguir avanzando, ¿sí? En la materia. Vamos a ir viendo lo que son las densidades. Ahora el otro día que les había preguntado me dijeron que sí han visto lo que es la densidad. ¿Quién recuerda o quién me puede decir qué es la densidad? De lo que me comentaron. O sea, me comentaron que ya vieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la definición de densidad? ¿O que se acuerdan de la densidad? es el volumen de un cuerpo. Es que El volumen de un cuerpo. el volumen de un cuerpo tiene que ver con el volumen, pero el volumen es una propiedad distinta a la densidad. Sí tiene que ver con el volumen, pero no es el volumen del cuerpo. El volumen es otra cosa. Buenos días, Inge. Es la cantidad de volumen. La cantidad de volumen. No, la cantidad de masa por unidad de volumen. Perfecto. Entonces viene a ser la densidad justamente lo que nos dice Jennifer, ¿no es cierto? Es la cantidad de materia o cantidad de masa por unidad de volumen. Ahora ustedes consideran, ¿es una propiedad intrínseca o extrínseca? Habíamos visto que hay propiedades intrínsecas y extrínsecas dentro de la termodinámica. Perdón, que le moleste. Dice Kimberly que si le puede dejar entrar a la clase. Pero no está en la sala de espera, que estará en otro link. Ya le voy a decir, porque dice que no Dígale que es tiene. el link que dice semana 2. Tal vez ella Ya, está en otro link porque aquí no está en la sala de espera. ya. Qué raro. Sí, no me aparece, ¿no? Ya. Un poco para ir viendo, para ir abordando el tema de densidades, como nos dijo la compañera, ¿no es cierto? Viene a ser la cantidad de masa por unidad de volumen. Sí, vamos a pasar estas diapositivas de aquí. Y en ese sentido, también quiere decir que esta va a ir relacionando, ¿no es cierto? La masa que tiene un cuerpo en un volumen en específico o en un determinado volumen. Para poder nosotros designar a la densidad utilizamos la letra griega que es la Rho, que está justamente aquí, esta que está como una P, ¿no es cierto? Parece una P, pero no es una P, es la letra griega Rho. Y su fórmula, obviamente, derivándose de lo que es la definición, la densidad o Rho va a ser igual a masa dividido para el volumen. Si yo digo que esto es masa sobre volumen, quiere decir que mis unidades van a ser en el sistema internacional, por lo general, kilogramos sobre metro cúbico, y en el sistema británico estaría slug sobre pie cúbico. Ahora no solo van a ver estas dos unidades, yo puedo tener libra por metro cúbico, libra por pie cúbico, libra por pulgada cúbica, puedo tener slug por metro cúbico, gramos sobre centímetro cúbico.
todas las unidades que se deriven, tanto de la masa como del volumen. Igual las conversiones yo podré hacer utilizando tablas de conversión, ¿sí? Para convertir, yo que sé, kilogramos sobre metro cúbico a gramos sobre centímetro cúbico. Puedo utilizar tablas, ¿sí? Bajo los mismos mecanismos que hemos visto. Ahora la densidad es una propiedad que depende o no depende de la masa. ¿Qué dicen ustedes? O sea, si cambia la masa, cambia la densidad del material o del fluido. Yo creo que sí, Lice. El agua. Si yo tengo un litro de agua, su densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si yo tengo un vaso de agua, ¿la densidad cambia? No, ahí no cambia. No, no cambia. Sí, entonces en este caso nosotros vamos a decir que la densidad no depende de la cantidad de masa, ¿no es cierto? No depende de cuánto yo tenga de agua para que la densidad cambie. Simplemente va a ser la misma. Si yo tengo 1 litro, ¿no es cierto? O digamos 1000 gramos de agua, estos 1000 gramos de agua van a tener una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Si yo tengo, ¿cuánto? Digamos, 20 gramos de agua, esa agua va a seguir teniendo como densidad 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, esta es una propiedad que no depende de la cantidad de sustancia. Por lo tanto, si no depende de la cantidad de sustancia, es una propiedad intrínseca o extrínseca. Vimos eso en la clase de términos generales, que era una propiedad, extensiva o intensiva. Estoy hablando en otros términos. ¿Es intensiva o extensiva? Es intrínseca, Lice. Perdón. Yo creo que es intrínseca. ¿Cuál era el concepto de propiedades intensivas? ¿Quién se acuerda? ¿Son las que dependen o no de la masa? Yo les había pasado igual unas diapositivas y ahí estaba. Buenos días, profe. Buenos días. Creo que, no estoy segura, no me acuerdo muy bien. Pero creo que la extensiva es la que no depende mucho de la masa. Ya. Entonces, la densidad en conclusión, ¿qué será? Que la masa podría medirse y no podría medirse. No sé, no sé cómo explicar eso. Ya. Ahora cuando nosotros hablamos de este tipo de propiedades, ¿no es cierto? Extrínsecas e intrínsecas. Cuando hablamos de propiedades intrínsecas, son aquellas propiedades donde cambian si, por ejemplo, la cantidad de sustancia cambia. En cambio, ¿cuáles dije? ¿Extrínsecas o intrínsecas les dije ahorita? A ver, de nuevo. Las extrínsecas son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de sustancia, ¿no es cierto? Entonces, decir, si hay más cantidad de sustancia, esta propiedad va a variar. En cambio, las propiedades intrínsecas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia, es decir, si tengo más sustancia o menos sustancia, esta sigue siendo la misma. El caso de las densidades, la segunda, ¿no es cierto?, es intrínseca, porque si yo tengo 1 litro de agua o un vaso de agua, la densidad sigue siendo la misma. Por lo tanto, no varía con la cantidad de sustancia y se considera una propiedad intrínseca de la materia. ¿Sí? Ahí está claro. Y ahorita Kimberly nos envía. Ya entra aquí. ¿Sí está claro ahí? ¿O todavía les queda?
Buenas, Inge. Buenos días. ¿Ya? Por otro lado, la densidad viene a ser una propiedad que en cambio sí depende de la presión y la temperatura. Es decir, que si la presión del agua cambia, su densidad también va a cambiar. Es decir, también si la temperatura del agua cambia, su densidad también lo hará. Por lo tanto, a medida que cambian presiones y temperaturas, las densidades también van a ir cambiando. Ahora también es importante aquí recordar que, claro, densidad no solo tienen los líquidos, porque les había puesto como ejemplos el agua, sino también los sólidos, es decir, una roca va a tener una densidad, no sé, ahorita se me ocurre un marcador, va a tener densidad, el agua tiene densidad, el aceite tiene una propia densidad y los gases también van a tener esta propiedad. También la variación de la densidad con la presión y la temperatura es mínima o es menor para los cuerpos sólidos que para los líquidos. Es decir, los líquidos o los fluidos son más propensos a transformar su densidad cuando la presión y la temperatura se transforman. ¿Sí? Y esta transformación que tenga la densidad con el cambio de presión y temperatura también va a ser menor a la transformación que tenga la densidad para los gases. Sí, los gases van a transformarse aún más. Ahora es por sus propias propiedades, ¿no es cierto? En el caso de los gases, al ser partículas más separadas, ¿no es cierto? Y sabemos que son como muy distinto al comportamiento de los líquidos y los sólidos, hace que la presión y la temperatura los afecten enormemente. Si yo aumento la temperatura, es decir, aumenta la energía cinético-molecular de los gases, ¿sí? Se separan más, por ende su densidad también va a ir cambiando. Porque en este caso cambiaría también el volumen del gas, por ende la densidad se transformaría. Ya, aquí un poco se les presenta unas tablas cómo cambia la densidad, por ejemplo, del agua al variar la temperatura. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí tengo la temperatura a este lado y la densidad al otro lado. En el caso del agua, si yo tengo una temperatura normal, nosotros más o menos estamos como a 25, aquí está 20 y 30. Más o menos a esas temperaturas el agua va a tener 998.2 kilogramos por metro cúbico. Si es que tengo una temperatura menor, es decir, por ejemplo, 0 grados Celsius, la densidad también varía, va a ser 999.9. Si yo tengo 90 grados Celsius, si ustedes ven acá abajo, es decir, aumenta la temperatura, ¿cómo es la densidad también se transforma y vemos que es 965. Viendo esta tablita, ¿qué podrían ustedes concluir? Cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la densidad? ¿Quién me dice? Viendo la tabla, ¿qué ha ido pasando con la densidad? Con el incremento de temperatura. Hasta los 5 grados. Disminuye. Disminuye. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que mientras la temperatura aumenta, la densidad va a ir disminuyendo para el agua, por ejemplo, ¿no es cierto? O para el caso de los fluidos. Ahora veamos el aire. Digamos, a 0 grados, el aire tiene una densidad de 1292, a 20 grados de 1204, a 70 grados de 1029 y a 100 grados de 0.9461. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso con la densidad del aire? ¿Aumenta o disminuye cuando incrementa la temperatura? ¿Quién me dice? ¿Aumenta o disminuye la densidad? ¿Aló?
me escuchan? Lo mismo pasa en este caso con el Sí, aire profe. fluido, ¿no es cierto? Si aumenta la Igual disminuye. temperatura, la densidad también va a disminuir. Entonces, de alguna forma se relacionan de forma inversa. Mientras la una aumenta, la otra disminuye o viceversa. Si la una disminuye, la otra aumenta. Es decir, si disminuye la temperatura del agua, la densidad va a aumentar. Y lo mismo pasa con el aire. Y aquí hay como unos ejemplos y vemos cómo la temperatura afecta de forma diferente al aire y de forma diferente al agua, pero a quien le causa un impacto más significativo es a la densidad del aire. Sí cambia o varía en mayor proporción que la del agua o de los líquidos. Y en los sólidos sucedería el mismo fenómeno, solo que el cambio es mucho menor que el que sufren los fluidos, o los líquidos y los gases. Ahora para nosotros medir la densidad, por lo general se utiliza el conocido pignómetro, ¿sí? Estos pignómetros nada más se colocan en el fluido y una vez ahí uno puede ir midiendo o le da el valor, en la escala que tiene el pignómetro, le da el valor de la densidad. Este es el método más usado por la ASTM, que es la American Society for Testing and Materials, ¿sí? Y son de alguna forma los métodos estándar. Cuando decimos métodos estándar, quiere decir que son los métodos que se utilizan a nivel mundial para medir las densidades. Ahora, esto es importante entenderlo porque estos métodos estándar son justamente los que permiten de alguna forma hablar el mismo lenguaje, sea el idioma que sea. Es decir, entender de qué estamos hablando cuando decimos, yo qué sé, tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser igual aquí y en otro lado. Ahora, si no entiendo en las unidades de gramo por centímetro, puedo transformar a las de Slug por centímetro por pie cúbico, etcétera. Entonces, las transformaciones y las unidades nos permiten manejar de alguna forma el mismo lenguaje en todos los lugares para hablar de densidades. De ahí dentro de lo que son densidades está la densidad absoluta, ¿sí? Que nada más es la densidad de un fluido expresada en masa sobre volumen, ¿sí? Que era lo que hablamos hace un momento. Y además también está esta otra densidad, que es la densidad relativa. Sí, la densidad relativa también se la puede conocer como la gravedad específica. Algunos también le llaman densidad aparente, otros le llaman densidad específica, ¿sí? Y en este caso lo que pasa en esta densidad va a ser la relación que se establezca entre la densidad de un fluido y la densidad de un patrón estándar o de un patrón de referencia, ¿sí? Y al hacer esta operación, la magnitud resultante es adimensional, es decir, no tiene unidades. En este caso, por lo general a nivel mundial, lo que se usa para calcular la densidad relativa de algún fluido, digamos la densidad relativa del petróleo, se me ocurre ahorita, es comparar, o el patrón estándar de comparación es la densidad del agua. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo puedo tener como fórmula de densidad relativa de un fluido va a ser igual a la densidad del fluido sobre la densidad del agua. En este caso le han puesto a 4 grados Celsius. Por lo general en el Ecuador se utiliza a 25 grados Celsius, ¿sí? Y eso me permite a mí de alguna forma tener la densidad relativa. Ahora, como es densidad sobre densidad, las unidades obviamente se eliminan y por eso es un valor adimensional, es decir, no tiene unidades. Aquí tenemos igual una tablita de densidades relativas de algunos líquidos o de los más importantes de alguna manera. Por ejemplo, la densidad relativa del agua es 1 a 4 grados Celsius. La del agua de mar varía de 1.02 a 1.03, igual a 4 grados Celsius. Del petróleo, ahora el petróleo, por ejemplo, si ven ustedes aquí dice petróleo bruto ligero, petróleo bruto medio y petróleo bruto pesado.
¿ya? Incluso esta densidad de la que nosotros habíamos hablado, que sea la densidad absoluta o relativa, nos permite a nosotros clasificar, por ejemplo, la sustancia que es el petróleo. El petróleo obviamente tiene esta clasificación debido a la densidad que tiene cada uno, es decir, el petróleo ligero va a tener una densidad distinta a la que tenga un petróleo pesado, y en función de eso se hizo su clasificación, y ahí podemos ver una de las utilidades de la densidad, ¿cierto? Por ejemplo, ahí vemos que el petróleo ligero tiene una densidad de 0,86 a 0,88, el bruto medio, el petróleo bruto medio de 0,88 a 0,90, y el petróleo pesado tiene una mayor densidad, ¿no es cierto? Por eso es petróleo pesado, de 0,92 a 0,93, a una temperatura, estos tres calculadas de 15 grados Celsius. Si ustedes se fijan, igual, los derivados del petróleo, como el queroseno, la gasolina, los aceites, el fuel oil, estos que seguían hasta el fuel oil, son derivados del petróleo, es decir, después de la descomposición y separación de algunos componentes del petróleo, se puede obtener estos otros compuestos de menor densidad. ¿Sí? Siempre los derivados del petróleo van a tener menor densidad que el petróleo en general, entonces vemos ahí igual sus densidades a 15 grados Celsius. Ahora, por otro lado, tenemos ahí, por ejemplo, la densidad del alcohol, ¿sí? Igual a 15 grados Celsius, viene a ser de 0,79 a 0,80. La glicerina a 0 grados Celsius va a tener una densidad relativa de 1,26. Cuando decimos relativa es que esta ya está comparada con un patrón, ¿no es cierto? Que sería con el agua a esa temperatura, con la densidad del agua. Y la densidad del mercurio, si ustedes se fijan, que es muy denso de alguna forma, ¿sí? Es más denso que los otros fluidos, de 13,6 a 0 grados Celsius. Y comparado eso con la del agua. Ya. Ahora, hay otro término que se puede utilizar dentro de lo que son, de alguna forma, estos patrones de comparación, ¿sí? Por ejemplo, la densidad relativa se la puede expresar como en términos del peso específico. Sí, tenemos que la densidad relativa es igual a la densidad del fluido que yo estoy estudiando sobre la densidad del agua. Ahora, cuando yo hablo de peso específico, el peso específico se expresa como presión por gravedad. Sí, densidad, perdón, por la gravedad. En ese caso, lo que nosotros tenemos, la densidad por la gravedad, viene a ser el peso específico, por lo tanto yo también puedo obtener un resultado de densidades relativas utilizando o dividiendo el peso específico del fluido para el peso específico de mi patrón de referencia o de mi líquido de referencia, en este caso se está usando el agua, a 4 grados centígrados. Sí, entonces aquí por ejemplo explican el patrón de referencia, por lo general se usa siempre el agua a una presión de una atmósfera. Entonces se mide el agua a una atmósfera a 4 grados Celsius y se saca de alguna forma la densidad de esta. Y esta se convierte en patrón de comparación y se usa dentro de los cálculos. Ahora ustedes también ven abajo el peso específico del agua, como les dije, es densidad por gravedad. El peso específico viene ya expresado en otras unidades. En este caso le han puesto en kilonewton sobre metro cúbico. O puede ser en newton sobre metro cúbico. Ahora, otras unidades que puedan derivarse. El newton, ¿unidad de qué es? ¿Quién se acuerda? De la fuerza. No, nada. Unidad de masa, dice. No les entiendo, hablan como bajito y rapidísimo. De la fuerza. De la fuerza, ya. ¿No es cierto? Tiene que ver con la fuerza. Entonces, el newton, ¿qué otra unidad puede ser derivada del newton? ¿O en qué otras unidades puede encontrar esa fuerza?
aparte del Newton. Kilonewton. Ya otra. Otra que se acuerde, ¿no? Puedo expresar yo ese Newton también en dinas, por ejemplo, ¿sí? Entonces puedo tener dinas sobre metro cúbico. O puedo expresarlo también en... ¿qué otras les había puesto esa vez? En kilopondio, por ejemplo. Entonces puede estar expresada en kilopondio por pie cúbico, se me ocurre. ¿No es cierto? Porque el metro cúbico, que es de volumen, puede transformarse en todas las que sean de volumen. Y en ese sentido vemos que también se puede realizar transformaciones, en este caso, de las unidades del peso específico, que viene a ser expresado como densidad por gravedad. No se me cambia. Ya, ahora para medir esta densidad relativa, se utiliza el llamado de decímetro o también conocido como hidrómetro. ¿Sí? Este nos permite de alguna forma determinar la gravedad específica o la densidad relativa de los líquidos en general, ¿sí? Más se utiliza para líquidos. Y en ese sentido, igual ustedes ven, ahí está bastante claro cómo es un decímetro. Entonces tienen ustedes un elemento, este de aquí, que hace como un peso, ¿sí? Un contrapeso, y tienen aquí arriba la escala. Entonces lo que se hace es colocar este dentro del fluido y este flota. Entonces flota y después aquí en la escala, flota hasta cierta altura dependiendo del fluido. En la escala usted puede ir midiendo la densidad relativa, o sea, le dicen lo que sea, 0,98 por ejemplo, gramos por metro cúbico, se me ocurre. ¿No es cierto? Perdón, 0,98, la densidad relativa no tiene unidades. Entonces me dice 0,98 o me dice 1, ¿ya? Depende del tipo de fluido. Se va a sumergir más o menos este aparatito. No sé si en el laboratorio del instituto tengan un decímetro. No sé, ahí sí. Ya. Ahora, como les hablaba hace un rato, sobre el peso específico, el peso específico, ¿sí? Se define como la cantidad de peso, ¿sí? Que es una unidad diferente a la masa, ¿verdad? La masa es la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo. El peso viene a ser más bien la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Y por lo tanto el peso se calcula como masa por gravedad, ¿sí? Y en este caso, el peso específico va a ser el peso sobre el volumen. El peso lo vamos a representar con la letra W, el volumen es con la B, aquí tienen un símbolo que no sé qué es. Y de ahí, como les dije, el peso es masa por gravedad, entonces tendría masa por gravedad sobre volumen. Sí, masa sobre volumen nosotros habíamos visto que es la densidad. Por lo tanto, el peso específico a la final queda expresado como densidad por gravedad. En este caso, o dentro de lo que es el peso específico, las unidades que se van a usar son newton sobre metro cúbico en el sistema internacional, y en el sistema inglés vamos a utilizar libras sobre pie cúbico. ¿Sí? Entonces ustedes ven que son unidades de peso dividido para unidades de volumen, de alguna manera. ¿Ya? Ahora también aquí ya se pasa un poco más adelante a lo que son los gases, pero esto vamos a ver más despuesito, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que me interesa ahorita que te quede claro es lo que es la densidad absoluta o la densidad relativa y lo que es el peso específico.
Tal vez tienen preguntas hasta ahí. No, No. Listo, lo que vamos a pasar a hacer ahorita es un poco los ejercicios ya en la pizarra utilizando estas definiciones, ¿sí? Y para hacer un poco de práctica de esto. Porque tiene algunas utilidades el conocer las densidades. Yo puedo sacar, a partir de la densidad puedo sacar pesos, si tengo cierto dato, puedo sacar a partir de la densidad el volumen teniendo ciertos otros datos. Déjenme ver, el timer me dice que tenemos 8. ¿Les parece si ahorita más bien salimos y volvemos a entrar para no tener interrupción, ya irnos de largo? Porque si no, en 7 minutos aproximadamente estaría como terminándose la sesión y tocaría volver a ingresar. Y ahorita salgamos y de ahí hacemos los ejercicios ya de correo. yay. Ya, listo. Un segundito y volvemos.